El día de hoy vamos a aprender a hacer el análisis de mallas de una manera muy sencilla. Primero tenemos que verificar que sí se puede aplicar el análisis de mallas a este circuito. Eso significa que tenemos que ver que no existan mallas sobre otras mallas, que suponiendo que estas líneas rojas son otras ramas, hagan que no se pueda utilizar el análisis de mallas. Primero hay que identificar el número de mallas, en este caso tenemos 3. Tenemos que asignar una dirección de corriente a cada malla. Esto es hipotético, nosotros podemos decir que va hacia la derecha o hacia la izquierda, pero hay que asignar a las 3 mallas la misma dirección y llamar a estas corrientes como I1, I2 e I3. Una explicación más tradicional sería encontrar cómo es que estas corrientes de malla polarizan cada una de las resistencias, pero nosotros vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a analizar la malla 1. Primero, todas las cargas propias de la malla que estemos analizando vamos a tomarlas como positivas. Por ejemplo, en I1 tenemos 2 ohms arriba, 3 abajo y 8 a un lado. Eso quiere decir 13 ohms, que va a estar multiplicando a la corriente I1 de forma positiva. Esta es positiva porque, como habíamos dicho, los propios de la malla que estemos analizando siempre van a ser positivos. La corriente I2 está actuando sobre la resistencia de 3 ohms, entonces esta la vamos a tomar como negativa, menos 3 I2. Y por último tenemos la corriente I3 que actúa en la resistencia de 8 ohms. Esta la vamos a poner como menos 8 y 3. Y por último vamos a igualar nuestro resultado a la fuente de voltaje que tengamos dentro de la malla. Si no tenemos fuente de voltaje, obviamente vamos a poner 0. Pero para saber cuál va a ser la polaridad de esta fuente de voltaje, tenemos que fijarnos en la dirección de la corriente. Como entra por la parte negativa de la fuente de voltaje y sale por positivo, vamos a escribirlo nosotros como positivo. Ahora analicemos la segunda malla, comenzando por los propios de I2. Sumando las resistencias que hay en la malla, tenemos 29 I2. Ahora analizamos los de I1, que vendrían siendo menos 3 I1. Y por último los de I3, que son menos 24 I3. Ahora igualamos nuestra ecuación a la fuente de voltaje que esté dentro de la malla que estamos analizando. En este caso son 110 volts positivos porque la corriente va en un sentido en el que sale de la fuente por el positivo, y así ya tenemos la ecuación de la malla 2. Tenemos la tercera y última malla, donde interviene la corriente I3. Primero tenemos lo propio de I3, que vendrían siendo 16, 24 y 8 ohms, con un total de 48 positivos que multiplican a I3. Ahora analizamos I1 respecto a I3, donde solamente interviene la resistencia de 8 ohms. Nosotros lo vamos a escribir como menos 8 I1. Y por último, I2 respecto a I3, donde solamente está la resistencia de 24 ohms. Y esto lo vamos a escribir como menos 24 I2. Después igualamos nuestra ecuación, pero como no existe ninguna fuente de voltaje alrededor de esta malla, entonces es 0. El número de mallas que tengamos es el número de ecuaciones que tenemos que tener, y nosotros ya tenemos nuestras 3 ecuaciones, y podemos encontrar el valor de las corrientes resolviendo el sistema de ecuaciones lineales que tenemos, o utilizando el método de matrices que más nos guste, o bien con una calculadora especial para esto, o descargando una aplicación para nuestro celular o en la computadora, no importa. Yo utilicé una aplicación de una página web que te resuelve estas ecuaciones en forma matricial, y estos son los resultados de las corrientes de malla. I1 vale 17.67 amperes, I2 vale 13.75 amperes e I3 vale 9.82 amperes. Tenemos que recordar que esta corriente es de malla, no de rama. Es decir, no es la misma corriente que pasa por la fuente de 110 volts y la resistencia de 2 ohms que se encuentran arriba, que la corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms que está entre la corriente I1 e I3. Y tampoco es la misma corriente que hay entre I1 e I2. Vamos a analizar la malla 1. Tenemos primero que nada la fuente de 110 volts, donde solamente actúa la corriente I1. Entonces la corriente de esta fuente va a ser de 17.67 amperes. Después tenemos la resistencia de 2 ohms, donde la única corriente que actúa de nuevo es la corriente I1. Entonces la corriente de esta resistencia va a ser de 17.67 amperes. Pero ahora tenemos la carga de 8 ohms, donde interactúan la corriente I1 e I3. Para saber cuál es la corriente que existe en esta carga, tenemos que restar las corrientes. Al ser I1 mayor que I3,
va a predominar la corriente I1. Entonces la dirección de la corriente va a ser hacia abajo. Y para la carga de 3 ohms se aplica el mismo procedimiento, que en este caso sería I1 menos I2, y la corriente va a predominar en sentido de I1. Encontrar las corrientes de rama es para lo que sirve el análisis de malla, ya que al encontrar cuál es la corriente de cada malla podemos saber fácilmente la corriente de cada rama, y de esta manera podemos calcular también el voltaje de cada carga en las ramas. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos si te sirvió de algo y tampoco olvides suscribirte.